Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Luis Ojeda, Candeculia, y hoy quiero hablar de algo que yo considero que es muy importante para toda nuestra gente. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, pues esa es la maldita herencia española. ¿Y por qué la llamo la maldita herencia española? Bueno, porque es algo que nos ha perseguido por siglos ya. Y la maldita herencia española es la división que vivimos nuestra gente latinoamericana, hispana, porque como ustedes saben, nosotros fuimos colonia de España por más de 300 años y desde México hasta Argentina, los españoles pues hicieron de las suyas. ¿Y cómo lograron eso? Bueno, pues dividiéndonos, dividiendo al pueblo, depende su color. Entonces había tres divisiones, que era el español, el mestizo y el indio. Y esa fue la única manera que pudieron controlar por tantos años a tanto indio o a tanto nativo. Ahora, ¿cómo esa maldición nos ha seguido? Bueno, pues esa maldición nos ha seguido en la desunión que vivimos en nuestros pueblos, en nuestros países. Y seguimos teniendo esas divisiones. Ahora la división se da no solamente en apariencia física, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en México te pueden discriminar si eres indio, si eres mestizo. Ahora, si eres blanco, parece ser que la gente te ve como que eres superior o mejor. Y la gente así se siente. Pero ahora también la división es clasista. Es depende si los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Bueno, ¿y por qué digo que es una maldición? Bueno, porque esa maldición ha traído la corrupción, ha traído el estar mal económicamente, políticamente en nuestros países y nos hemos traído esos vicios, esa maldición a Estados Unidos. Y aquí lo podemos ver nuevamente, de que los hispanos estamos totalmente divididos, somos pequeñas tribus y pues tenemos ese pensamiento que todos somos mejor que el siguiente grupo. Por ejemplo, hay una división muy marcada entre la gente de México y la gente de Centroamérica. Hay otra división muy marcada entre la gente de Sudamérica y la gente de otros países. Por ejemplo, ya ven que se dice que la Argentina es la Europa de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Pues por esos falsos pensamientos de superioridad, ¿verdad? De que si eres de descendencia europea, si eres blanquito, si eres de ojo de color, bueno, pues eso te hace automáticamente mejor que un chaparrito, morenito, fellito, ¿verdad? Entonces, pero lo que no nos ponemos a pensar y tomar en cuenta es de que para los europeos o para los estadounidenses, ¿verdad? Si eres de Latinoamérica, eres la misma. No tienes un valor para ellos. Si no hablas el idioma, no tienes un valor para ellos. Entonces, ¿a qué se ha traducido eso? Se ha traducido en que de nuestros países nos hemos traído esa maldición, esos vicios, nos ha afectado mucho la unión en este país. Y no tenemos, por eso tenemos ahorita los números de gente. Somos la minoría más grande de Estados Unidos, pero no tenemos el poder que tienen nuestros números. Era para que ya tuviéramos de perdida gobernadores, tuviéramos, no sé, más gente en altos poderes de la política de Estados Unidos y eso se podría traducir en pasar reformas migratorias, en pasar ayudas para nuestra gente, pero sin embargo, esa apatía, ese desinterés, esa falta de unión es lo que nos dejaron, ¿verdad? Nuestros antepasados de ser colonia española. Y mucha gente ha de pensar, bueno, eso pasó hace muchos años, ¿verdad? Ya que en 1810 México y muchos países de Latinoamérica lograron su independencia. Bueno, se independizaron físicamente de la corona española, pero seguimos atados a esos vicios, seguimos atados a esas ignorancias, seguimos atados a esa falta de unión. Y entonces, mientras que no entendamos de dónde venimos y por qué llegamos aquí, siempre vamos a hacer la misma. Muchos de ustedes que quizá pensarán, bueno, pues este Luis sigue con la misma de que la política, de que el voto, de que hay que unirnos. ¿Yo para qué? ¿De qué me sirve a mí?
Bueno, les voy a dar un ejemplo bien claro de lo que es la discriminación, ¿verdad? Gubernamental que viene directamente del gobierno. Les voy a dar un ejemplo aquí en la ciudad de San Bernardino, donde yo me encuentro, ¿verdad? En la década de los 70, parece ser que en el 1972 o 76, no estoy muy seguro, la ciudad de San Bernardino fue la All American City, ¿verdad? Eso se traduce que es una de las mejores ciudades para vivir, para hacer negocios, el crimen bajo, todo era lo mejor. ¿Y saben por qué? Porque la ciudad de San Bernardino en esos tiempos era una ciudad predominantemente blanca, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Los hispanos, los latinos, nos empezamos a mover a la ciudad. Y poco a poco, se hace la clásica que de que llega un afroamericano o un latino y los blancos empiezan a salir. Y entre más llegan hispanos o afroamericanos, los blancos empiezan a salir. Bueno, entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, ¿qué pasó con eso? Que las autoridades, en vez de invertir en servicios para la comunidad, se empezaron a aumentar los sueldos, ¿verdad? Entonces aquí en San Bernardino, en la ciudad de San Bernardino, somos el 70% de la población. Somos hispanos, el 70%. El 12-13% de la población es afroamericana. Entonces ya con eso, fíjense, ya nos ponemos en un 82-83% de minorías, ¿verdad? Y los demás son blancos y otros. Bueno, si ahorita tú caminas en San Bernardino, es una de las peores ciudades de servicios, ¿verdad? Ha estado por muchos años entre las 10 más peligrosas del país. Ahora, tú me dirás, ¿qué relación tiene que ver la maldición española de la desunión de los hispanos con la ciudad de San Bernardino estar de la forma que está? Bueno, pues mucho, mucho. ¿Por qué? Porque la gente que vivimos aquí, la mayoría, no vota, no atiende las juntas del concilio, no hace escuchar sus quejas y prácticamente los burócratas o la gente que trabaja en el gobierno no viven en la ciudad, para empezar, no viven en la ciudad. Desde el jefe de la policía, desde el manager de la ciudad, todos los directores de departamentos no viven en la ciudad. Ahora, la ciudad de San Bernardino es una de las ciudades más pobres de Estados Unidos. Mas, sin embargo, es la ciudad que paga los salarios más altos a la gente que trabaja en la ciudad. Entonces, ¿cómo se explica que una ciudad predominantemente hispana, con el 70% de la población hispana, que es la más peligrosa o una de las más peligrosas del país, con pésimos servicios, con las calles totalmente destrozadas porque encuentras hoyos por todos lados, donde la policía se está tratando de poner las pilas ahora en estos últimos 2, 3 años, pero tenemos un problema endémico desde hace 40 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando la gente no vota, no se une, no apoya, entonces el dinero que entra a la ciudad se va en los salarios. Les doy un ejemplo. Lo que son los altos mandos de la ciudad. El city manager, el alcalde, jefe de la policía y todos los directores de los diferentes departamentos ganan un aproximado de entre 300 a 400 mil dólares por año, por año. Y aquí está comprobado que la mayoría de los residentes de la ciudad ganan de entre 15 mil y 30 mil dólares al año. Entonces, fíjense esa disparidad que hay. Como luego dicen, pueblo pobre, gobierno rico. Pero la culpa no la tienen las autoridades. La culpa la hemos tenido nosotros. ¿Por qué? Porque mientras que tú no te envuelvas y pongas atención de lo que está pasando, entonces aquí con 300 votos, 400 votos, 500 votos máximo, ganas una silla en el concilio, ¿verdad? Entonces,
ahí pasan leyes, se aumentan salarios. Entonces, eso está pasando a nivel estatal, a nivel nacional. Entonces, aquí, mientras que la gente esté dependiente, ¿verdad? Mientras que no haya oportunidades económicas de avanzar, entonces la gente siempre va a estar abajo, siempre va a estar de una manera que no puede progresar. Y eso, por ejemplo, la falta de poder económico, la falta de poder político, ¿verdad? La gente no lo entiende, que se traduce en la escuela que van tus niños, ¿verdad? En la calidad de maestros que tienen tus niños, en las oportunidades que tienen tus hijos para avanzar hacia otros niveles más altos académicos. Entonces, si tú te pones a pensar, si tú te pones a ver, nos quieren tener subyugados económicamente. Entonces se hace un círculo vicioso, ¿verdad? De que nuestra gente no puede salir de ese hoyo, ¿verdad? Porque si tú vives en una de las áreas de San Bernardino, que son más peligrosas, ¿verdad? Vive la gente ahí, ¿por qué? Porque la mayoría tienen trabajos que les pagan el mínimo. Ahorita aquí en esta ciudad o en este estado, las rentas están carísimas. Entonces, ¿de qué están llenos esos vecindarios? Bueno, están llenos de droga, están llenos de pandillas, están llenos de escuelas que tienen muy mal servicio académicamente. Entonces, si tus hijos no tienen una buena educación de la escuela, tú te la pasas trabajando. Quizás la mujer y el hombre en una pareja tienen los dos que trabajar. Entonces, tus hijos, ¿quién los cuida? Entonces, es ahí donde quizás los chamacos empiezan a ir con las pandillas y empiezan a ser parte del sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos, si eres extremadamente pobre o eres extremadamente rico, pues los que están bien pobres, el gobierno los quiere tener dependientes de los servicios públicos, ¿verdad? ¿Y cómo te mantienen ahí? Bueno, pues porque si tú tienes un ingreso un poquito más alto de lo que calificas para esas ayudas públicas, pues te las quitan. Ahora, no es suficiente para que tú te mantengas sin tenerlas, entonces te hacen dependiente. Ahora, si eres extremadamente rico, bueno, pues tienes un ejército de contadores, ¿verdad? Para que tú puedas evitar pagar impuestos. Entonces, aquí, ¿cuál es la población que lleva todo las, la responsabilidad de pagar los impuestos? Pues son los medios y chicos empresas, o sea, las chicas y medianas empresas son los que pagan por todo. Entonces, es ahí que yo les digo, hay que sacudirnos esa maldita herencia española y no hay que pensar, ¿yo para qué? ¿Y a mí de qué me sirve? A mí pues yo estoy bien, que se preocupe el que está mal, ¿verdad? Porque miren, yo gracias a la experiencia que yo tuve de pues ser camionero y andar por todo Estados Unidos, me di cuenta que no importa de dónde seas, si te miras inmigrante, si hablas con acento, si eres hispano, en todos lados te van a querer discriminar, en todos los lugares te van a tratar de abusar. Y entonces es ahí donde tenemos que estar conscientes de que para hacer un cambio en este gobierno necesitamos obtener el poder económico, ¿ok? Y el poder político. El poder económico lo tenemos porque somos una de las segmentos de la población que más gastamos. Eso sí, somos buenos para gastar, ¿verdad? Pero muchas veces gastamos en donde no son prioridades, donde la gente, por esta misma maldita herencia española, necesitamos impresionar al de al lado, necesitamos traer el carro del año, necesitamos hacer una fiesta y echar todo por la borda. Y entonces se vale, se vale. Si tú puedes, si tú tienes el acceso, tienes el dinero para hacerlo, perfecto. Pero ahora pensemos, si tú, yo y todos nosotros nos unimos por un bien común, vamos a decir, ejemplo,
vamos a cooperar para apoyar a jóvenes que tienen talento en algún oficio, ¿verdad? Ya sea de cualquiera que sea el oficio. Si vamos y apoyamos a gente ¿qué le hace que no viva en mi ciudad, que no viva en mi condado, que no viva en mi estado, ¿verdad? Si los apoyamos, y nosotros lo hemos hecho, nosotros en mi grupo de We Are the Change, con otras organizaciones, cuando hemos ido en masa, en grupo grande, las autoridades rápidamente desisten de algunas políticas que son adversas para nuestra gente y hasta piden disculpas. Entonces, yo les quiero pedir a toda la gente que me están escuchando, es de que pensemos claramente y analicemos por qué es que estamos en esta situación. ¿Por qué es de que si tú piensas que hacia ti no te va a afectar en algo, quizás no lo estás viendo bien, quizás no estás analizando el problema, quizás no estás viendo la película amplia, ¿verdad? Entonces, la única forma que vamos a salir adelante, que vamos a hacer que nos respeten y que vamos a hacer que nuestros hijos suban otros peldaños, otros escalones que nosotros avanzamos, es a través no solamente de la educación, ¿verdad? Es acerca y de la forma de envolvernos en la comunidad. Porque miren, a mí me ha tocado ver gente que ha tenido la fortuna de tener carreras, de ser profesionales, de llegar a altos puestos, pero tal parece que se avergüenzan de su gente y quieren ser parte de otras razas, ser parte de otros grupos y no quieren saber y entender de dónde vienen. Entonces, si te olvidas de tus raíces, es como querer olvidarte de ti mismo. Entonces, la cosa aquí, mi gente, es unirnos, tratar de analizar. Todos podemos hacer algo. Yo les he dicho muchas veces, ¿ok? Todos podemos hacer algo. Algo que nos caracteriza a todos los hispanos por esa maldita herencia española es la sensibilidad. Ay, somos muy sensibles, porque aquel me dijo que estaba prieto, o porque aquel me dijo que estaba feo, o porque aquel se cree mucho porque tiene dinero y yo no tengo. Bueno, muchas veces quizás son nuestras percepciones. Quizás la gente no te dice cosas o dice cosas o hace cosas con el fin de ofender, ¿verdad? Simple y sencillamente es algo que muchas veces por nuestra propia ignorancia, y yo lo digo por mí, porque muchas veces uno habla sin pensar en cómo uno puede ofender a la gente. Ahora, pero por eso no vamos a evitar hacer unión, hacer equipo, cerrar filas. Entonces, mi gente, principalmente aquí en Estados Unidos, que es donde yo vivo, que es donde me gustaría hacer un cambio, porque es donde radicamos. Yo les quiero pedir que hagamos conciencia y que pensemos en cómo podemos combatir las cosas que nos afectan en este país, ¿verdad? Miren, cuando, por ejemplo, California pasó a ser parte de Estados Unidos, fíjense, ¿eh? Había personas muy acaudaladas de los californios que tenían inmensas tierras, extensiones de tierra, inmensas. Eran ranchos que abarcaban cientos de millas, ¿verdad? O acres. Y, y en ese tiempo, un hispano o un indio no podía hablar y defenderse en la corte. ¿Por qué? Porque lo que dijera un blanco y trajera un papel falso, las autoridades se respetaban. Y ustedes dicen, si había muchos de ellos y si habían sido parte del país y habían pasado a ser ciudadanos americanos, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que no hubo unión. ¿Qué pasó? Que no cerraron filas. ¿Qué pasó? Que no se cooperaron tanto económicamente como moralmente. Y de uno por uno los fueron destruyendo hasta que perdieron todos. Y pasaron a ser ciudadanos de segunda clase. Y ahora la discriminación ya no está en tu cara como la veíamos, digo, a mí me tocó ver todavía películas y
y programas donde se decía no negros, no mexicanos, no animales, ¿verdad? Y eso fue hace en los 60 todavía. Entonces, ahorita ya no vemos esa discriminación así en tu cara. ¿Por qué? Porque pasaron leyes que lo prohíben. Pero esos vicios y esas cosas los seguimos viendo, solamente que se fueron hacia las instituciones. Porque si tú puedes ver en todos los cargos, los altos cargos del gobierno, por lo regular, no todo el tiempo, por lo regular, hay una gran mayoría de personas blancas que todavía tienen el poder. Hay mucha discriminación dentro de esos ámbitos. Ahora, tenemos la discriminación económica, ¿verdad? Les doy otro ejemplo. Aquí en el Valle de San Bernardino, específicamente la ciudad de Highland. Ahorita está haciendo un desarrollo por el aeropuerto que está en San Bernardino y hay una sección de una calle que es la 3, la Tippecanoe y la 6 hasta la Palm, ¿verdad? Ahí se va a hacer, están ahorita queriendo cambiar el uso de suelo, ¿verdad? Para que de acomodo a los posibles, bueno, los negocios que quieren venir de logística, como bodegas, como yardas de camiones, como todo lo que tenga que ver que apoye las operaciones del aeropuerto. Ahora, ¿por qué digo la discriminación económica? Bueno, porque la mayoría de esas áreas de las propiedades que están ahí son dueños hispanos, ¿verdad? Ahora, están haciendo una táctica que es una táctica de cientos de años, ¿verdad? Siempre que alguna minoría se va a beneficiar de un desarrollo que viene por ahí, ¿verdad? Vamos a hablar en los 1800, cuando el tren iba a pasar por ciertas áreas y había lugares que pertenecían a nativos americanos o a otras minorías, automáticamente les empezaban a cambiar las leyes, les empezaban a pasar ordenanzas para que esas tierras las dieran o se las quitaban o casi regaladas, ¿verdad? Bueno, pues ahorita en pleno 2022, en la ciudad de Highland, California, está pasando lo mismo. Ahorita como vienen los desarrolladores industriales a comprar esas tierras, bueno, pero primero mandan al que se llama Departamento de Code Enforcement, ¿verdad? O los que aplican el código. Entonces, por ejemplo, estaba yo platicando con una persona hispana el otro día en la ciudad de Highland, ¿verdad? Me estaba diciendo que le dieron una violación del código por una cerca que tenía. Y esa cerca tenía más de 40 años. Ahí, 40 años tenía esa cerca. Nadie la había visto, a nadie le habían dado problemas por eso, pero ahora llegaron hace unos meses y le dieron una violación del código. Ahora, ¿a dónde va esa situación? Bueno, esa situación va a lo que se llama acoso. Te dan infracciones, te dan multa, te dan infracciones, te dan multas, y de ahí te vienen las cartas de los desarrolladores industriales, te dicen, hey, compramos tu propiedad, compramos tu propiedad, compramos tu propiedad. Ahora, esta persona me dijo, mire, el vecino de al lado tiene cercas, tiene un yonquerío de carros viejos, tiene basura, tiene lo peor. No lo molesta. ¿Por qué? Porque es blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita están pagando a los hispanos, les están ofreciendo $20 el pie cuadrado. Y ya me han comunicado en esas áreas de que ahorita están pagando a mucha gente, obviamente de blancos, a $80 el pie cuadrado. Entonces, es ahí donde yo les digo, discriminación económica. Ahora, eso les está pasando a muchos, a muchos. Pero ¿qué pasa? No se están uniendo, no se están apoyando, no están yendo a las juntas del concilio a decir, hey, no estoy de acuerdo con esto. Y la mayoría que están tomando la opción, ¿sabes qué? Para no tener problemas, yo mejor vendo y me voy. Ahora, pues vamos a entender que si un acre son más de 43,000 pies, ¿verdad? Te lo pagan a $20, pues ya son una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Que jamás esa gente pensó obtenerla. Cuando la compraron quizás por
10 veces menos de lo que les están pagando. Se podría decir, oh, te está yendo bien, pero no. Esa es la forma de que si tú, un hispano, puedes tener la oportunidad de avanzar en la vida, pues ahí ya no avanza. ¿Por qué? Porque ahí, desde el gobierno, te están quitando esa oportunidad. Y eso se ha dado en varias ciudades aquí del condado San Bernardino, ¿verdad? Y es algo que al principio yo pensaba que era casualidad y ahora lo confirmado que no es casualidad, que es algo que quieren hacer. Entonces, esa es parte de la herencia española, la desunión, la apatía, y en eso nos está afectando a todos. Y mientras que no entendamos, por eso dicen, ¿verdad?, que un pueblo que no sabe su historia está destinado a cometer los mismos errores. Entonces, mis amigos, mis amigas, yo los invito que nos quitemos, rompamos esa maldita herencia española y nos unamos por el bien de todos nuestros hermanos latinos. Así que, pues hasta la próxima.